Bueno, me quedé charlando, me quedé hablando con esto de que les contaba de esta señora. Esperen que sigo admitiendo gente ahí. Está Fernando. 14.000 son 13.000 y pico. Creo que son dos. De esta señora que rechazaba el acompañamiento terapéutico. Entonces, en esos casos es aún más difícil poder establecer un vínculo. Ahora, que sea difícil no quiere decir que sea imposible, ¿sí? Casi siempre el vínculo va a venir cuando la otra persona se da cuenta que uno está para ayudar, para entenderlo, para contenerlo, para comprenderlo y no para juzgarlo, ¿sí? No para enseñarle, no para decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, para dirigirle la vida. Entonces, cuando la otra persona encuentra en el acompañante terapéutico una persona que viene a estar al lado, de eso se trata, a caminar juntos, entonces se va dando el vínculo. Por ahí la clave está en eso, en el poder observar, no invadir a la otra persona y hacerle saber de una u otra manera que uno viene a caminar juntos por este tránsito de un tratamiento, por este tiempo de una recuperación y no hacer otra cuestión, no a vigilar. Casi siempre cuando hay un adolescente que necesita un acompañante terapéutico, suele pensar que el acompañante viene a vigilarlo, a ver qué es lo que hace y lo que no hace, o cuando hay una patología como una adicción también, aunque sea un adulto, piensa que el acompañante viene a vigilar, a administrar, a ver si se equivoca o no. Está en el acompañante terapéutico, está en el AT, saber transmitir esto para poder llegar a realizar un vínculo, ¿sí? El vínculo necesita, requiere de confianza y que sea recíproca, ¿sí? La confianza también se gana. Si a mí el paciente me cuenta algo y me dice que no tengo que decírselo a nadie, y yo no se lo voy a decir a nadie, mucho menos a la familia, aunque sea necesario. Entonces, pero como no trabajo solo, sí seguramente se lo voy a decir al profesional o a los profesionales con los que trabaje, si es necesario y tiene que ver con el tratamiento de ese paciente, porque sé que en los otros profesionales va a quedar el secreto guardado como secreto profesional. Siempre hay que hacer una salvedad de esto, de que cuando un paciente me cuenta algo y está relacionado con el tratamiento del paciente y no quiere que se lo contemos a nadie, lo vamos a hablar con el equipo, con el médico tratante y le vamos a pedir que quede ahí entre nosotros, ¿sí? Esto también es importante, porque esto hace que el paciente gane confianza en nosotros. Voy a seguir leyendo lo del libro porque está bueno. Tantas cosas que tengo abiertas. Entonces, luego sigue diciendo, primero les voy a dictar, pongan vínculo AT paciente. Me arrepentí. Pongan el vínculo el vínculo con el AT o entre el AT y el paciente, mejor pongan así, el vínculo entre el AT y el paciente ahí salió el sol. Se había nublado, salió el sol. Es absolutamente necesario para lograr
cambios y evoluciones en el tratamiento. Punto seguido, es de exclusiva responsabilidad es exclusiva la responsabilidad de la T que se genere tal vínculo. Coma. En la medida que el paciente pueda adquirir confianza en el AT, será posible la relación positiva para generar dicho vínculo. Creo que está bien, como les dije. Si está bien redactado, después me corregirán las chicas, las maestras. No, si se entiende está bien, ¿sí? No sean muy exigentes conmigo, yo no soy docente de lengua y literatura, ¿eh? Bueno, yo... Profe, sí. en la parte que dice los seres humanos se conectan entre sí a través del encuentro, ¿es cuando nos conectamos con nosotros? Con los demás. Ah, ¿sí? Porque hay situaciones que capaz vos estás mal y te conectás con vos mismo para pensar por qué estás así. Un encuentro con uno mismo también es importante, pero digo, cuando habla de eso, de los encuentros, habla más que nada con la relación con los demás, en el entorno. ¿sí? Yo les decía que les dicto y suelo tratar de no usar las palabras del libro porque me parece más fácil si lo paso a palabras más comunes, más sencillas. Bueno, pasa el que vende las papas, así que espero que pase, porque si no es un ruido. Para como yo estoy en una esquina, así que todos los vendedores se paran en la esquina. Siempre digo lo mismo. Los martes y los viernes pasa el de los huevos, por ejemplo. Sí, ahora en esta época de cuarentena volvieron los vendedores ambulantes. Mucho más que antes. Bueno, seguimos. Algo importante que sigue diciendo el libro es el contacto físico. Y acá entramos en una discusión, a veces, no sé si hasta llegamos a hacer una discusión, pero con esto de que es importante el contacto físico, no es importante, bueno, ahora vamos a leer de qué se trata el contacto físico. Dice, los pacientes que necesitan ser acompañados terapéuticamente, por lo general, son personas a las que se les ha privado o inundado afectivamente, o un extremo o el otro. Ningún extremo es bueno, así que hay personas que no han tenido afecto y hay personas que han sido demasiado sobreprotegidas y se les ha inundado de afecto y también es malo. Después lo vamos a ver. Con lo cual, se es dificultoso demostrar sus sentimientos, o por el contrario, tienden, es ahí, en vez de tienen, a desbordarse. Y es por eso que la tarea de la T será la de regular el dar y recibir adecuadamente los intercambios afectivos, a partir de brindarles un vínculo más sano para mejorar la relación del paciente consigo mismo y con los demás. Al demostrarles cariño y tratarlos con ternura y amor,
se les eleva la autoestima y se les brinda un modelo de identificación. Miren, acá voy a parar porque es importante lo que les quiero contar. A mí me ha pasado, esperen que vean mi tira ID, seguramente me pidió por el grupo, ¿no? ¿En el grupo hablaron? No, ahí está. A mí me ha pasado con mucho, más que nada con niños, que el entorno, por no decir los papás, suelen, creo que eso les comenté, suelen decir no, porque él no puede esto, no puede lo otro, no puede lo otro, no puede, no, porque a él no le gusta que lo abracen, a él no le gusta que le agarren sus cosas, no le gusta, y después en la práctica eso no es así. No es lo mismo la relación que tiene un niño con sus papás, en ningún caso, no solamente en un caso de un niño neurodiverso, en ningún caso, no es lo mismo la relación que tienen mis hijas conmigo que la relación que van a tener con una profesora con la que se sienten identificadas y que les parece súper piola, no va a ser la misma, va a ser distinta, ni mejor ni peor, distinta. En mi caso particular, y peco por ahí por ser autorreferencial, yo tengo una gran relación con mis 3 hijas, ¿no? Pero mi hija mayor tiene profesoras con las que casi son amigas, se lleva bárbaro con los profesores, nunca tuvo problemas con ningún profesor, entonces habla de los profesores como que son amigos. Ella tiene mucho más en este contexto que está terminando la secundaria, tiene profesores que los tienen en el WhatsApp y hablan y se ríen. Yo la escucho en las clases y ella se ríe y parecen reuniones de amigos. Sin embargo, la relación que tiene, aunque yo tenga una buena relación con mi hija, la relación que tiene mi hija conmigo no es lo mismo que con la profesora. Seguramente, o puede pasar, que va a sentir transferencia positiva, así se llama, o un vínculo para generar algunas otras cosas con la profesora que conmigo no se animaría. Esto pasa en los pacientes que solemos tener que tienen algún tipo de dificultad, algún tipo de conflicto, alguna neurodiversidad. A veces las cosas que no hacen con los papás, lo hacen con nosotros, con los acompañantes. Y estoy hablando de acompañantes terapéuticos, ¿eh? También le va a pasar a los docentes, también les va a pasar a los profesores de música. Y a veces hay cosas que sí hacen con los papás que con nosotros no lo hacen. Entonces, nunca nos podemos llevar de lo que dice el entorno, no porque el entorno no sepa, sino porque es diferente el vínculo que nosotros tenemos que hacer con el paciente. ¿Sí? Nada, me parece importante transmitir esto. Quizás después con la práctica se entiende un poco mejor. Entonces, el demostrarles cariño y tratarlos con ternura, ahí me había quedado, y amor, se les eleva la autoestima y se les brinda un modelo de identificación. Es importante cuando el entorno dice esto yo no lo puede hacer, no lo puede hacer. A veces el entorno solo dice que su hijo no puede hacer algo por protegerlo. Mirá que a él no le gusta que le digan que no. Mirá que a él no le gusta, como yo les contaba el otro día, no le gusta estar en música. Mirá que a él, y los intentaban proteger a ese niño. Ahora, sin embargo, yo me paré en otro lugar, lo vi desde otro punto, intenté y lo logré. Seguramente le subió la autoestima a ese niño. ¿Sí? Porque fue la primera vez que pudo actuar en un acto, porque fue la primera vez que pudo hacer una interacción directa con sus compañeros, hacer lo mismo que estaban haciendo sus compañeros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto de generar un vínculo también tiene que ver con generar autoestima en el paciente. Siempre el acompañante terapéutico va a intentar no ser una persona, un tratamiento crónico en la vida del paciente. Va a intentar generar valimiento de ese paciente. Si yo hoy empiezo a trabajar con un paciente que tiene una patología, voy a intentar que ese paciente salga de ese lugar, o por lo menos se recupere de tal forma, o lo lleve de tal manera a esa patología, que pueda servirse por sí mismo, pueda ser una persona autónoma, pueda generar autovalimiento. De eso estamos hablando, ¿sí? Yo puedo tener una persona que tiene, ayudarle a una persona que tiene, no sé, no se me ocurre ahora, una discapacidad motriz, ¿sí? Bueno, seguramente va a necesitar siempre a alguien que le lleve la silla de ruedas, y quizás hasta puedo conseguir algo, de alguna manera,
porque también nos metemos en lo legal, de que la persona tenga una silla de ruedas en la que pueda manejar solo, y hasta poder generar valimiento aún sentado en una silla de ruedas. De eso estoy hablando. El demostrar el trabajo del acompañante terapéutico en cuanto a la empatía también se trata de eso, ¿sí? De generar en la persona autovalimiento y generar autoestima. ¿Se entiende lo que digo? Los maridos. ¿Sí? Bien. Sigo leyendo. Hay distintos tipos de contacto físico con el paciente, como el abrazo y las caricias que favorecen el bienestar emocional y corporal. Sin embargo, hay que saber cuándo y cómo acariciar y abrazar para que resulte realmente terapéutico. Realizarlo en un momento y con una presión inadecuada puede ser perjudicial porque tenderá a manifestarse como refuerzo de la enfermedad. Por ejemplo, madres ahogantes, si se repite este esquema, se lo mantiene y no se produce un cambio favorecedor. Y ahí puedo también dar varios ejemplos. Yo les he dicho que he trabajado más que nada en autismo y las mamás suelen ser sobreprotectoras cuando hay una neurodiversidad. Suelen ser, digo, porque hay otras mamás que no saben cómo manejarlo, pero las mamás suelen ser como muy sobreprotectoras, de abrazar al chico, de agarrarlo, de tomarlo, de no dejarlo nunca solo, ¿sí? Entonces ese nene necesita espacio. Cuando yo trabajo con un nene con autismo, que sé que la mamá es demasiado cariñosa y está todo el tiempo pidiéndole abrazos y besos, cuando el nene tiene una diversidad y un trastorno del desarrollo neuronal que no se lo permite, no es que le falta voluntad y no quiere abrazarte ni quererte, sino que el desarrollo neuronal no se lo permite, no ha generado esa capacidad de interacción social, yo, si hago lo mismo que hace la mamá en este caso, o el entorno, de obligarlo a hacer una interacción social, va a ser contraproducente. Yo, que soy el acompañante terapéutico, que tengo que saber la característica de esa condición o patología, como quieran llamarlo, de ese niño, para poder respetar también los límites que le trae el neurodesarrollo, ¿sí? ¿Entiende? Bueno, veo algunas palabras que sí me entienden. Si no me entienden, pongan el micrófono y párenme, ¿eh? Pregúntenme, no hay ningún problema, yo vuelvo para atrás, no pasa nada. El tiempo de entender es en la clase. Después se pueden volver a ver a la clase y pueden surgir comentarios o dudas y ahí me pueden escribir, pero si las dudas que tienen hoy ustedes y no se animan a decir, capaz que hasta les sirven a los demás compañeros. Entonces, hay que saber cuándo acariciar, cuándo abrazar, cuándo sostener a una persona. También debemos saber, tanto hombres como mujeres, si trabajamos con el sexo opuesto y con un adolescente o un adulto, que tenemos que no confundirlo. Siempre vamos a pensar en esto, de que el paciente no está en igual de condiciones que nosotros, está vulnerable en cuanto al afecto, o está vulnerable en algún punto de su vida, ¿sí? En algún área de su vida. Entonces, si yo tengo demasiado contacto físico y estoy en un sexo opuesto o no, puedo hasta confundirlo. Entonces, siempre hay que tener cuidado del contacto físico. Por eso yo cuando empecé a hablar del contacto físico dije, acá siempre empezamos con esta discusión de que si es positivo o no. Yo creo que el contacto físico es positivo cuando está bien dado. ¿Sí? Yo creo. Sí. Sigue diciendo, es de suma importancia tener en cuenta el momento del paciente y su cuadro psicopatológico. No es lo mismo el contacto que se establece con un esquizofrénico y cuando uno se acerca a un psicótico crónico deteriorado con patología severa extrema, comprende rápidamente que las palabras están de más. Bueno, esto quizás no podamos entenderlo ahora porque todavía no vimos qué es la esquizofrenia, todavía no vimos qué es la psicosis, ¿sí? Pero lo que va a decir acá es que hay patologías que permiten el contacto físico de una manera favorable y hay otras patologías que mejor no tener contacto físico, porque alteras más al paciente con la búsqueda del contacto físico, ¿sí? Entonces, si quieren, les dicto. Si no, toman apuntes ustedes. Ustedes dirán.
¿Es listo? Sí. Sí, dale. Póngale en contacto físico. Es necesario establecerlo en función. Profe, ¿podés silenciar los micrófonos porque no se entiende bien? Sí, no. O tienen la tele. A ver, esperen. Ahí lo silencio. Ahí está. Contacto físico. El contacto físico es necesario, como dije. Establecerlo en necesario función. establecerlo. Es necesario establecerlo en función de las características particulares de cada caso. Coma, teniendo en cuenta Particulares. de cada caso. Teniendo en cuenta las necesidades del momento que atraviesa cada sujeto. Punto seguido, vamos a poner lo último que dice acá. Es de suma importancia saber sobre el diagnóstico del paciente para determinar si es favorable o no el contacto físico. Punto seguido. Por último, coma, y vamos a poner lo que dice el libro, los acercamientos deben ser graduales, coma, cautelosos y cuidadosos, Graduales. coma, cautelosos y cuidadosos en cualquiera de los casos. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta, algo que me quieran comentar? Yo, Igual por ahora en ejemplo, cuando... Ah, bueno. Habla, Clau. Dale, No, Clau. que decía Habla, que habla, igual habla. ahora en pandemia, digo, bueno, está como en ese aspecto bien limitado el contacto físico. Claro, claro, Claro. sí. Sí, digamos Sí. que justo Es es... que a los autistas por ahí les viene bien, ¿viste? O a ciertas Sí, patologías. claro, sí, sí, digamos que este tema no es para trabajar en pandemia, por ejemplo, el contacto Claro, físico, ¿no? Porque necesitamos
Igual le podés enseñar a saludar con el puño, con el codo, como que también usarlo como un juego, otra forma de saludo, se pueden hacer cosas como divertidas, como para que también cuidarlo al entender que no está bien el contacto físico en una pandemia. Claro, o sea, como, mirá, si nos pasara de trabajar con un niño con autismo en domicilio, supongamos, Sí, seguimos trabajando igual en este contexto de pandemia y vamos a su domicilio. ¿Cómo manejamos esto de que intentamos siempre en el autismo, en el niño, generar interacción social? Y ahora tenemos que explicarle que no tiene que claro, es estar en difícil, contacto con los demás. Eso es difícil, es un tema difícil, claro. ¿sí? Si lo Bueno, llevas a una plaza, limpiar todo, no tocar todo, lavarse constantemente las manos, sí, es como que mucho para enseñarle esto del mucho hábito. para enseñarle, mucha Claro, información para darle, mucha sí, información. sí. Sí, sí, está bueno hacer ese sistema de tarjetitas que van en una argolla donde vos pones todo lo que, si no dialoga, no tiene un lenguaje fluido. Yo lo he visto, pues yo he tenido alumnos no con autismo, pero con alguna patología eh, como genética, tiene un nombre, tenía Trastorno una específico falla. del lenguaje. Claro, pero porque tenía una falla genética, ya lo mandaron hasta analizar hasta Estados Unidos, la patología que él tenía, porque tenía una imposibilidad en la parte motriz, que está avanzando, usa andador, ahora ya están dando los primeros pasitos. En la comunicación, el lenguaje no tiene, sí, no, yan, así muy exclusiva, esta no retenía, se babeaba, viste, no retenía esfínteres, bueno, fue evolucionando, gracias a Dios, porque son padres omnipresentes, hacen todas las patologías, y bueno, y él tenía el sistema así de tarjetitas para decir qué golosina quería comprar, qué quería, porque él comprensivamente entendía, pero se comunicaba así, señalando las Claro, cosas. sí. Bueno, por ahí nos adelantamos a los temas, pero cuando nosotros trabajamos en autismo, hoy lo veía con las chicas del curso de autismo a la mañana, se trabaja con lo que dice Claudia de las tarjetas, son pictogramas, son dibujos que van transmitiendo lo que uno tiene que hacer o debe hacer o quiere hacer o lo que quiere o lo que no quiere hacer. Todo se es a través de dibujos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el autismo o en muchas neurodiversidades que tienen que ver con un trastorno del desarrollo neuronal, eh, casi siempre el lenguaje está limitado en cuanto al habla, en cuanto a la expresión, en cuanto a la comprensión, entonces se orientan mucho visualmente. ¿Vieron? Esto es como cuando una persona pierde la vista o cuando nace este, Desarrollado. ciego, por ejemplo, desarrolla mejor los otros sentidos. Bueno, en el autismo, como el lenguaje es limitado, cuando yo hablo de lenguaje, hablo de habla, expresión y comprensión, no solamente esto de gesticular palabras, eh, se orientan mucho visualmente. Las personas, no solamente los niños, las personas que están dentro del espectro autista, se orientan visualmente. Entonces se usa mucho para el tratamiento los pictogramas. Ya lo vamos a ver igual, nosotros lo vamos a ver muy por arriba, pero vamos a pasar por la unidad, creo que está en la unidad 3, autismo, y vamos a ver cómo se trabaja a través de los pictogramas y las rutinas y demás. Bueno, Manu Profe, me iba ¿puedo a decir decir algo. ahora? Sí, Sí, eso te iba a dar. Una cosita, perdón, que... Manu, una cosita más. También Dale. ahora hay muchos programas que ayudan en el celular. Está Sí, Háblalo, que es aplicaciones. gratuito, que lo hizo un chico de 20 años, 20 y pico de años, se llama Háblalo. Y Sí, hay otro programa que yo no me acuerdo que lo tenía en el celular, que también ayuda un montón. sí, Y con el así celular, son él bárbaros. toca y va tratando de comunicarse lo que quiere, lo que necesita, Sí, qué le gusta comer. Está bueno, eso, la tecnología también avanzó. No sí, solo en totalmente. tarjetitas, sino en programas en las compus, en las tablets, se puede poner en los celulares Sí, de las sí, sí, mamás para comunicarse con el paciente o con su hijo. los acompañantes también, sí, Claro, sí, sea sí. terapistas, está bueno. Después se los paso ese programita, Belo, para que lo Dale, exploren. Cuando estemos con autismo, es gratuito, lo hizo un chico, un genio argentino, es un muchachito de 20 y pico de años. Es para la gente que tiene también dificultades, está buenísimo. sí, Después se los voy a está pasar. bueno que ustedes también, cuando lleguen a ese punto, adquieran herramientas que sean nuevas, como esto que comenta Clau. Bueno, Claro Manu, que la ibas a decir tecnología. algo. Sí. Sí, que yo que sufro así de depresión y todo a veces, que me hace falta afecto y eso a veces.
Ahora que vimos ese tema de afecto y eso me hace falta capaz, y más ahora en la pandemia, así, abrazar a alguien y eso. Sí, creo que ahora en este contexto todos extrañamos en algún punto, en mayor o menor medida, los abrazos de los demás, de nuestros afectos, hasta de nuestros amigos más que nada, porque los Ujú. afectos eh, quizás más cercanos los viven con nosotros o los podemos llegar a ver, pero sí, el contacto físico es necesario en todo, no solamente en una persona que tiene algún tipo de depresión, sino también en todos los seres humanos, ¿no? La Mm. demostración de afecto, de contacto físico. Pero cuando hablamos nosotros como acompañantes terapéuticos para generar un vínculo favorable, el contacto físico no tiene que ser demasiado intenso. Tiene que estar dado en la medida justa, de una manera regulada, equilibrada, siempre poniendo en claro el lugar nuestro de acompañantes terapéuticos, porque también el contacto físico puede llevar a confusión. No porque el paciente se vaya a enamorar de uno, sino por ahí con esto de la confusión de los roles. No me tiene que tomar ni como una mamá, si soy una mujer, o como un papá en caso de los chicos. No me tiene que tomar como un amigo. Ahora vamos a ver esto de la amistad. Me puede confiar como a un amigo, él puede sentir que yo soy su amigo y me estoy adelantando al tema que viene, pero yo no debo transmitirle que soy amigo, ¿sí? El paciente siempre confía en el acompañante como si fuese su amigo y lo trata como un amigo, pero yo no puedo tratarlo como un amigo, porque yo a mis amigas las veo hoy y les empiezo a contar las cosas que he hecho en este tiempo que no nos vimos, y hasta le puedo contar cosas íntimas mías de mis problemas, inconvenientes personales y demás. Al paciente no lo puedo hacer, porque es mi paciente, no es mi amigo. Entonces el paciente sí va a confiar en mí como un amigo, pero yo no puedo hacerlo. Bueno, y de eso se trata también el contacto físico, porque ante mucho contacto físico, demasiado, desregulado, puede prestarse a confusión, ¿sí? Bueno, me quedan 3 minutos, lo voy a cortar acá porque si no me voy a quedar con el tema de la mitad, o de que sigue. Sí, denme 5 minutos, son 1:30, y 35 nos volvemos a unir. ¿Está bien? Dale.